Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creed Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Jim, el elegido, como lo puse, relacionado al fútbol americano, a la NFL, pero va mucho más allá. Y yo sé que pareciera que ninguno de estos temas tiene que ver con la lucha libre, pero yo cuando vengo a hablarte en Cinema Spirit de cine, de películas, no lo hago con el afán de recomendarte solamente ver una película, no lo hago con el afán únicamente de decirte, oye, ve al cine. Que por cierto puedes ir a ver al cine esta película porque la acaban de estrenar ayer. Lo hago más desde la perspectiva del subtexto. ¿Qué significa esto para una sociedad como la que vivimos? El americano es probablemente el deporte más popular que existe en Estados Unidos. Y el wrestling, si bien es parte deporte, parte espectáculo, tiene circunstancias muy similares en muchos rasgos a todos los demás deportes que se consideran serios. Him es una película sobre el próximo quarterback de un equipo pues importante dentro de la industria del americano y cómo tiene que confrontarse con el mundo real recién llegado. Miren, aquí acoto algo. Yo no veo fútbol americano, nunca he visto fútbol americano y sé muy poco de fútbol americano, ¿vale? No voy a hablar de fútbol americano, voy a hablar de wrestling y voy a hablar del subtexto de esta película porque me parece interesantísimo. Al final del día, el mundo del wrestling en Estados Unidos y también en México, pues, pero sobre todo en Estados Unidos, es racista, es profundamente racista. Piensen que el primer campeón mundial de WWE que existió en la historia fue Kofi Kingston apenas hace 6 años. Y están hablando de una empresa que tiene más de 40 años. En esa época tenía 35 años. Y nunca había habido un campeón negro con el título máximo. Ciertamente tenemos como referente a Booker T, que había sido campeón mundial pesado. Un campeonato que venía de la historia de WCW. Claramente tuvimos a The Rock. Pero The Rock no era un hombre completamente negro. Y de hecho, un poquito de eso va esta película. Porque el protagonista de Him es un quarterback muy bueno de preparatoria. Ya tiene su legado, ya la gente lo está volteando a ver. Y el detalle curioso sobre este personaje es que, a pesar de pertenecer al gueto, a la comunidad negra, ¿no? Venir desde abajo y tener circunstancias fisiológicas que le permiten ser un gran deportista de alto rango, realmente es un afrodescendiente café, no negro. Así lo dicen en la película, ¿eh? Y también lo dice el propio director que estas circunstancias se le asemejan. Tú ves al director de la película. La película está producida por Jordan Peele. Que si tú conoces a Jordan Peele por Get Out, pues ya más o menos sabes de qué van estos temas de las películas que suele hacer. Pero Justin Tipping también es muy similar a su protagonista. Un protagonista, como les menciono, Tariq Withers, que interpreta a Cam, que no es un hombre afrodescendiente común y corriente. Tiene cierta blanquitud. Y esa cierta blanquitud en su corporalidad, es decir, no ser un hombre completamente negro, pareciera ser parte del conflicto real que hay dentro
de los temas de la película. La película no es buena per se, eso tengo que decírtelo. Pero no todas las películas tienen que ser buenas per se para hablar de un tema, para profundizar sobre un subtexto social o para hacer bocadillo de la conversación de varias personas. Limitarse a decir, esta película está mala, es tener una posibilidad de interpretación muy vaga de lo que realmente significa el cine. Y hay varias cosas que nos van diciendo poco a poco porque esta película es más sobre el racismo institucionalizado en los grandes corporativos de deporte en Estados Unidos y no tanto sobre una cinta de terror y la NFL. ¿Qué es lo que te vende en el tráiler, no? Ves a un personaje que está profundamente relacionado al deporte, que es un buen deportista, pero que está teniendo conflictos de estilo body horror y espectrales prácticamente en este mundo al que se está sumergiendo. Eso es la capa. Eso es la capa de la película. Eso es lo que parece que es la película. Pero apenas si empezamos y nos damos cuenta que nos van contando sobre lo que le pasa a este personaje y sobre la cultura en la que ha crecido. Y apenas llega con el coprotagonista de la película, que es Marlon Wayans, a quien tú seguramente conoces por haber estado en Scary Movie 1, en Scary Movie 2, ser parte de la producción ejecutiva de esas películas. Chiquito pero peligroso, ¿sabes? Un actor de comedia, que alguna vez había hecho cine con una seriedad arraigada, como Requiem for a Dream, gran película, Requiem for a Dream. Y que ahora sí se mantiene un poquito en el tono actoral que se le ha conocido históricamente, pero que también forma parte de una historia oscura y que no solamente te habla, una vez más, de la NFL, de el terror, en todo caso del racismo, ya que sacamos el subtexto porque es un subtexto muy claro. También te habla de la salud mental, cómo las instituciones, los corporativos, esas cabezotas que existen en cualquier tipo de deporte, ya sea NFL, un dueño de un equipo que quiere tener a su próximo jugador franquicia y quiere comprobar que vale la pena firmar a ese jugador franquicia por 10, 15 años. Pero la similitud con lo que pasa en el mundo del wrestling es muy similar. Porque sí, le importa que el jugador esté al 100%, sin importar, al 100% físicamente, sin importar cómo esté mentalmente. Y por eso es un gran tema del cual hablar el día de hoy aquí en Cinema Spirit, porque no solamente, una vez más, en WWE ha existido racismo. Y menciono WWE porque es la empresa más antigua en Estados Unidos hoy por hoy. Pero temas ha habido en todos lados. No solamente se trata de eso, también se trata de salud mental. Porque sí, bien, hay que cuidar 100% el cuerpo, que no te lesiones, que tengas las mejores aptitudes para llegar a ejecutar lo que necesitamos en este equipo. Tu salud mental nos importa un poco menos. Y Cam es una persona con una salud mental deficiente. La salud mental de Cam está profundamente lastimada. Él al principio de esta historia recibe un golpe muy fuerte en la cabeza, que si bien no le quita la carrera, por lo menos hasta donde empieza, sí nos deja entrever que no está bien. Él no está bien. Y la necesidad, esa glorificación que se le ha vendido durante toda su vida de ser el mejor, de ser el GOAT, de ser el elegido, e incluso, y llega a pasar en la película, hacer un símil con Jesucristo, por ejemplo, es que yo soy el hijo del hombre, casi casi. Poco a poco le va perpetrando su salud mental. Y no es extraño que eso sea algo que se toque muchísimo en películas como Concussion, que yo creo que también algún día tendríamos que hablar.
¿No viste Concussion? Es una película con Will Smith de hace como 10 años ya. Increíble lo rápido que pasa el tiempo. Donde precisamente se habla de todos los procesos mentales que atraviesan los jugadores de americano por los golpes que reciben en la cabeza históricamente. Y cómo un equipo, una franquicia, lo que sea, después van a prestar muy poco interés sobre la salud mental de estos jugadores que dieron la carne y la dignidad para que se hicieran más ricos otros. Y ya saben a dónde quiero llegar. Quiero llegar a Chris Benoit. Quiero llegar a Chris Benoit, un luchador que es la muestra contemporánea de los pocos cuidados que se tienen sobre los luchadores en empresas como WWE. Sí, si bien lo de Chris Benoit prendió las alarmas e hizo que se tomaran ciertas decisiones dentro del interno de WWE para que no volviera a pasar algo similar, nunca hay que olvidar que el tema Chris Benoit es completamente culpa de un directivo de una mega empresa que no le quiso prestar atención a la salud mental de su luchador. Y que la solución que han encontrado es únicamente para salvaguardar su pellejo, para salvaguardar su negocio y no la vida de los luchadores. Que no dejen luchar a gente como Daniel Bryan o como Christian en WWE y si lo permitan en AEW, tiene mucho más que ver con no meterse en conflictos de este estilo como el que existió con Chris Benoit a otra cosa. Y Jim nos presenta una mente perturbada, una mente muy joven perturbada, la de Cam, que empieza a confrontarse con estas visiones más temprano que tarde en su carrera, lo cual ya es extraño, pues todavía no ha recibido suficientes golpes. Y la estética que decide utilizar el director para mostrarnos cómo estos golpes le afectan en la vida es también interesante. Por ejemplo, tenemos una convención cinematográfica que es tipo una radiografía de cuando reciben golpes en la cabeza ciertos personajes. Y en lugar de ver como la escena de ellos recibiendo el golpe en la cabeza, lo que estamos viendo es una radiografía y una expulsión de sangre. Es una propuesta interesante para el body horror. Yo no creo que sea la más interesante per se, pero no está mal, o sea, se ve bien. Y visualmente es lo que propone. Ahora, a nivel narrativo quizás sobra en algún momento, pero hay que recordar que los discursos siempre tienen que estar engolosinados por otro tipo de factores. Es una película perfecta para quien quiere ver sangre, para quien quiere ver sadismo en el cuerpo humano, sobre todo en el mundo del deporte, pero a través de ese discurso, perdón, a través de esa visual, a través de esa forma, se nos presenta un discurso que habla de muchas otras cosas. El personaje de Marlon Wayans, que te recuerdo es el WhatsApp de Scary Movie. El WhatsApp, ¿te acuerdas del WhatsApp de Scary Movie? Bueno, él viene como el quarterback anterior a Cam. Viene como una figura idealizada, el mejor, el GOAT. Y tiene una tendencia de pensamiento a sentirse Dios. Y tiene la vida que cualquiera esperaría que una superestrella tenga. Y también nos presenta algo bien interesante que me deja en la película teniendo ciertas ideas. Él es un atleta de alto rendimiento. En su universo él es un atleta de alto rendimiento, el mejor. Y durante la película se van tocando temas de, ok, sí, tú chico Cam, vienes del gueto, vienes del pueblo, vienes de allá. Pero ¿sabes qué? En cuanto más dinero empieza a haber, más problemas empiezan a existir. Y esa frase se me quedó muy pegada, porque claro, nosotros, los que día a día trabajamos y no estamos logrando el 100% de la ganancia que ocupamos, no solemos pensar que un rico, que una persona establecida tiene problemas, ¿no? Pues ¿cuál problema va a tener si el dinero ya lo tiene? Pero lo que nos expone la película es
que ese idealismo de qué problema va a tener un rico se ve mermado cuando te das cuenta de que no todos los ricos, no todas las personas con dinero son dueños de su vida. Y es bien interesante, hay un momento donde Marlon Wayans nos empieza a explicar de dónde surgen algunos movimientos de fútbol americano, históricamente hablando, relacionados a afrodescendientes específicamente, que eran más delgados y bajos que ciertos blancos con los que se confrontaban. Y nos habla de que ejecutaron algo, lo hicieron muy bien, se volvió histórico y provocó que estas personas se volvieran las mascotas de ciertas personas. Y te establecen esta idea de ser la mascota, ¿vale? Digo, aquí quizás entendamos a la mascota como el animalito que sale bailando, pero la mascota, en el contexto de Him, es todo lo contrario a ser el Mesías. Y así termina la película, ¿no? Porque Marlon Wayans se considera a sí mismo el Mesías y la construcción sobre Cam es precisamente ser el Mesías, ser The Chosen, ser el único, ser el mejor, ser Him. Pero se nos devela que en realidad es un hombre bajo y blanco, sin ninguna superioridad física, el que está criando como puercos a sus jugadores franquicia, a su equipo que le va a generar dinero. Y la prepotencia con la que se nos expone es increíble. Marlon Wayans tiene una pareja, una mujer blanca, muy muy blanca. Y hay un momento donde dicen, es que hasta parece su hijo, ¿no? Y está Marlon Wayans de un lado, la mujer del otro, y Cam en medio. Y ya les había mencionado que Cam es un hombre negro, pero que no es oscuro, es café, por así decirlo. Y eso, bueno, se va sumergiendo más y más y más y más en la cultura de ser el prototipo del atleta para el blanco privilegiado, para el Silver Spoon. Por allá de 2002, 2003, WrestleMania 19, si no me equivoco, se empieza a trabajar una rivalidad entre Triple H, una figura que ya era preponderante en WWE, muy preponderante. Había salido de una rivalidad enorme con The Rock. Había sido protagonista con The X. Y ahora estábamos en su reinado del terror y estaba Evolution también a la vuelta de la esquina. Y se le sumerge en una historia con Booker T. Y Booker T en aquella época venía de WCW, venía de haber sido una figura importante en WCW. Imagínense que en este momento WWE comprara AEW, Suerte Strickland viniera en el paquete y nos pusieron una rivalidad de, por ejemplo, Cody Rhodes, como rudo aparte, contra Suerte Strickland, y que Cody Rhodes le dijera, allá eras alguien, aquí es diferente. Pues así un poquito era la rivalidad de Triple H y de Booker T. Pero el momento álgido de su rivalidad es una promo completamente racista por parte de Triple H, donde le dice, en este lugar tú no luces como un campeón. Y lo mira de arriba abajo. Tú eres un entertainer. Ponte a bailar. Y alrededor de esta promo pues hay muchos comentarios, ¿no? Que si se habla de venir de otra empresa, que si se habla del color de piel, que si se habla del talento. Pero históricamente se ha conocido esta promo como una promo racista. Y en una época como la Ruthless Aggression, donde calentar al público era lo necesario, así se tomó.
Y para muestra un botón, no hace demasiado tiempo, Swords Strickland manda a chingar a su madre a Booker T por lo que le hizo a la industria, por permitir una promo de ese calibre en contra de él. Porque por más de que fuera dentro de una storyline, pareciera que jamás debería ser el tema de conversación el no sentirse merecedor por tu color de piel. Y bueno, hay muchas cosas relacionadas a Booker T y a Swords Strickland que no planeo analizar, porque aparte ni soy alguien que analiza ciencias políticas, ni tengo estudios sobre racismo. Pero lo que me deja esta película de Him, que afortunadamente, y no lo he mencionado, tuve la oportunidad de ver en función de prensa gracias a Un Gato en el Cine. Ya saben algunos que yo colaboro como editor en jefe en la página Un Gato en el Cine y me ha permitido ver muchas películas esa colaboración. Pero este especialmente me llama la atención porque los atletas de alto rendimiento se enfrascan en una filosofía de corte capitalista de la cual es muy difícil que salgan. Y cuando tú entras a un lugar como WWE, lo único que puedes esperar es ganar un buen dinero. Ejemplos ha habido un montón de hombres afrodescendientes y mujeres afrodescendientes, aunque la división en parejas es la división femenina es otro caso, porque la división femenina es todo lo que nunca van a hacer en la masculina. Tener una mujer japonesa de campeona mundial, tener una mujer negra como la cara de la compañía. La división femenina es una parte diferente. Y no crean que lo están haciendo bien, simplemente están haciendo una cuota y la están pagando con la división femenina, porque estamos en una época de empoderamiento femenino. Pero WWE es profundamente o tiene profundamente el instinto de ser un corporativo maligno además, con Vince McMahon a la cabeza o con Ari Emanuel a la cabeza. Las historias buscan cumplir un establishment y nosotros nos encanta analizar la narrativa, pero lo que pasa en la vida real, al elegir exponerte al sport washing, irte a hacer un Royal Rumble Arabia, irte a hacer un WrestleMania Arabia para cumplir con una cuota. Los árabes, Vean lo feliz que somos, vean lo bien que hacemos las cosas, aunque en el país a donde van a hacer las cosas no haya derechos para las mujeres. Pues así pasa cuando se trata de un negocio. Y la película de Him habla sobre el negocio que es el deporte. No habla sobre el deporte. El deporte es otra cosa. Hay otras películas que se esfuerzan en ejemplificar las maravillas del deporte. Pero en Him el tema es el horror que se genera cuando se está uno sumergido en las garras de una industria que no vela por tu salud mental mientras tu cuerpo esté bien. Que no vela por tu identidad, por tu dignidad, mientras seas el que más dinero genera. Que te crían como puerco desde la infancia, desde la adolescencia, desde la prepa, para después tomarte, exprimirte y ya. Cuando hicieron todo el dinero que podían hacer contigo, desecharte, sin siquiera verificar si tus posibilidades mentales quedaron absorbidas por lo que ganaste por esa empresa, o en todo caso van a empezar a haber circunstancias que terminen con historias como la de Chris Benoit. No es poca cosa todo lo que un luchador sube a hacer en ring conforme su carrera se va ejecutando. No es poca cosa, en serio. Cuando vemos un golpe con una silla en la cabeza, ese golpe sí merma. Y por eso
siempre invito a todos los seguidores de este proyecto que cuando ven a un luchador hacer algo que no debería estar haciendo, pero que se ve muy real, no solo lo aplaudan, sino agradezcan y preocúpense, porque es muy probable que ese golpe sí merme en su carrera. Y por otro lado, cuando no se pegan de verdad, cuando hay una circunstancia donde el selling no es tan correcto por parte del golpe, que hay mucho de eso, no se enfrasquen. Atletas de alto rendimiento en el mundo de la lucha libre tampoco hay tantos. Hoy por hoy yo creo que nadie tiene el nivel de Will Ospreay. Y me refiero al entrenamiento que ejecuta Will Ospreay para llegar a hacer sus luchas. El cardio. Y de ahí para abajo, pero todos tienen que tener una categoría y todos tienen que tener demonios. Un golpe en la cabeza no es poca cosa. Quien se ha dado un golpe en la cabeza en la vida, incluso quien ha sufrido una contusión, sabe lo mal que te deja ese asunto. Y Jim es acerca de eso, de un hombre que recibe un golpe en la cabeza, que empieza a tener terrores prácticamente nocturnos en relación a su vida, y que eso termina por mermar hasta ejecutar la demencia completa. Intenté no espolear la película, pues, pero si a eso le suman y le aderezas el mundo tan oscuro que es el negocio del deporte en Estados Unidos y en todo el mundo, creo que nos deja una película muy interesante. Reitero, y no se confunda, querido escucha, no es que sea la mejor película del año, ni siquiera creo que esté bien realizada en lo que una película solicita. Pero todos los temas que toca, todas las ideas que propone te dejan pensando. Verga, es que para ser el GOAT, para ser un deportista de alto rendimiento, no basta con esforzarte todos los días. Hay que ir más allá, ¿no? Este personaje de Cameron dice: yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Y aún así, el entrenamiento que está viviendo al lado de Marlon Wayans es extremo. Porque no solamente le está enseñando sobre el físico y las necesidades físicas, también le está enseñando sobre que tiene que sacrificar todo para ser el más grande de todos. Bien interesante, la verdad es que es bien interesante. Vayan a ver la peli y me cuentan. Y espero les haya gustado este episodio de Cinema Spirit. Poco diferente, obviamente no hablamos de una película de lucha libre, pero creo que cuando se habla de salud mental, cuando se habla de esfuerzo físico, la lucha libre está muy involucrada. Muy involucrada, sobre todo cuando hablamos de golpes en la cabeza y cuando hablamos de racismo institucionalizado por un corporativo que lo único que quiere es el dinero que le puedes generar. También, porque no es poca cosa decir que un hombre negro contratado durante mucho tiempo por un corporativo de blancos es el símil más cercano que existe para un esclavo. Leo tu opinión de la peli acá abajo. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda. Colores vienen y se van con color de carga.